Hola, yo soy Sergio Alvarado, bienvenidos a la cantina Taberna de los Ídolos y para esta ocasión les traemos una reseña literaria de la obra Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Esto porque acaba de salir la colección Novelas Eternas de la editorial RBA, una colección que incluye novelas del siglo XVIII y XIX y que está inspirada en la colección Cranford, que salió originalmente a finales del siglo XIX en Inglaterra, pero yo digo que aquí es nueva porque aquí en México acaban de salir, se acaba de lanzar el primer volumen, que es Orgullo y Prejuicio, y que a mi parecer es una obra fantástica, totalmente recomendable. Es una lectura muy amena y sencilla, es uno de esos libros que se lee solo, lo único que hay que hacer es abrirlo. Y esto tiene que ver por varios factores. Uno de ellos es que Jane Austen maneja a la perfección el diseño y desarrollo de personajes. Cada personaje tiene una naturalidad que no requiere más descripción que su simple intervención en la obra. A diferencia de otros autores que tienen que hacer una descripción previa de sus personajes para que estos jueguen un papel importante en la trama, y en Austen simplemente los pone de entrada en las situaciones y con esto se va dando a conocer el carácter de cada uno de ellos, es decir, sus intenciones y sus sentimientos. Ese es el otro aspecto importante de la novela, que desde el primer momento, desde la primera página, hay una secuencia de eventos que están sucediendo y lo cual hace que uno como lector quede atrapado en la lectura. Estas circunstancias sirven, como ya dije, para develar el verdadero carácter de los personajes, pero también para avanzar en una historia que Jane Austen quiere llevar a culmen. El contexto de la trama sucede pues durante la época georgiana, una época donde las convenciones sociales estaban establecidas con mucha claridad, y eso es algo que se refleja en la novela. Los personajes entienden su posición social, pero no necesariamente es algo que les incomode, en realidad es algo con lo cual todos están conformes. Así los personajes de la burguesía obviamente entienden su papel, pero también los personajes de la clase media o clase media baja, como es el caso de la familia de la protagonista, Elizabeth Bennet, ellos entienden su posición y están totalmente satisfechos con ella. Por eso saben a lo que pueden y deben aspirar, y no más o menos de esas aspiraciones. Es por esto que las hermanas de la protagonista entienden que lo máximo a lo que pueden aspirar es a conseguir un buen matrimonio con un hombre establecido social y financieramente. En el caso de los varones, lo que se busca es conseguir una doncella bella y de buena familia. Y toda esta convencionalidad que menciono y que queda latente en la novela es el contexto real en el que se desarrolla la trama. El único personaje que de hecho no encaja completamente en esta convencionalidad es justamente Elizabeth Bennet, la protagonista, que de alguna manera, o sea, se dice que es la protagonista, pero tampoco es una novela que esté totalmente centrada en su pensamiento, en sus acciones, ya que hay capítulos donde ni siquiera es el personaje principal, lo cual nos ayuda a entender mucho más el contexto de la historia. Pero cuando se siguen los pensamientos y las circunstancias que tiene que vivir Elizabeth, Austen nos hace saber que no es una persona común. Tiene un rasgo en particular que la hace sobresalir y es su vivacidad. Es un personaje extremadamente audaz y sabe cómo comportarse en cada situación. Por eso Elizabeth Bennet puede ser la mujer más recatada del mundo o la mujer más descarada dependiendo de la situación, pero ella lo hace completamente a conciencia. Eso es algo por lo cual sobresale este personaje y le hace una lectura todavía más interesante al lector. Entonces Elizabeth no tiene tanto interés por fomentar los talentos de la época que se les imponían a las señoritas de buenas familias o de buena clase social, que eran aspectos como la música o el dibujo. Ella no está tan interesada en esto,
ya que en el fondo eran actividades diseñadas para que las mujeres parecieran más atractivas a los hombres. Entonces no tenían un valor en sí, sino que servían como medios para agraciar a las mujeres, pero con vistas a ser elegidas por algún hombre. Es por eso que Elizabeth Bennet, a pesar de que maneja alguno de estos talentos, no está tan interesada en ellos, y así lo hace saber cuando se le cuestiona. La consecuencia más importante, más interesante de la vivacidad de Elizabeth es que rompe con el paradigma de la convención, pero no irrumpe en la sociedad de forma revolucionaria ni violenta, sino que simplemente con su forma de ser demuestra que se puede aspirar a más de lo que la convención social impone. Por eso Elizabeth no es que no quiera tener un buen matrimonio o disfrutar de las ventajas de una vida social, sino que ella no está ahí para ser escogida, sino para escoger algún hombre digno de ella. Eso inclusive se lo dice su padre en algún punto de la novela, que sus hermanas se podrían ir con cualquier hombre, pero ella no era para cualquier hombre. Y eso es algo que también es interesante en la novela, como Jane Austen nos deja saber fragmentos de su pensamiento en boca de varios de sus personajes, no solo del principal que es Elizabeth, sino también de su hermana Jane o del padre de estas, el señor Bennet. Y quizás esto es lo más importante de estas novelas, que cuando uno las lee debe entender que son clásicas y fundamentales, no porque cuenten una historia interesante o no solo por eso, sino porque subyace debajo de las letras una enseñanza magistral, lo cual es el valor intrínseco de la obra. Por eso es muy interesante cuando los personajes, a través de las situaciones o circunstancias, perciben alguna enseñanza. Por ejemplo, cuando Elizabeth, tras una situación específica que no quisiera decir expresamente, porque espero que quien esté escuchando esto y no haya leído la novela se dé a la tarea de hacerlo, es completamente recomendable. Pero para quienes ya la leyeron sabrán de lo que hablo. Y entonces, en una situación específica, Elizabeth entiende que las ilusiones se ponen en algo que con el tiempo llega y que una vez que se vive uno se da cuenta de que no era la gran cosa. Entonces hay que poner las ilusiones y las esperanzas en algo venidero, porque así es como funciona la vida. Ese tipo de pensamientos, ese tipo de reflexiones son lo que hacen que Orgullo y Prejuicio sea una obra extraordinaria. En esto pues consistiría esta breve reseña de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, la primera obra que leo de esta autora. Y la idea es seguir comentando las novelas de la colección de la editorial RBA. La siguiente en salir es Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Entonces espero que nos encontremos pronto en una nueva reseña literaria aquí en la cantina Taberna de los Ídolos. Igualmente tratando no solo de ceñirnos al contenido filosófico, sino expandirnos a diversas áreas, en este caso a la literatura. Y realmente nos gustaría saber su opinión, qué es lo que piensan acerca de esta obra. Por eso los invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en nuestras distintas redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Igualmente aparecemos como en Spotify, La Cantina Podcast. Allí los estaremos leyendo y escuchando. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en una próxima ocasión. Hasta luego.